Bueno, quiero saludar con muchísimo gusto a quienes ya están unidos el día de hoy a esta transmisión. Shalom y bendiciones para mi hermana Poli Ortega, para la hermana Hilda Salinas, para mi hermana Ketita Rodríguez, para mi hermana Reina Luna, para Claudita Morales, para nuestra hermana Mari Vaca. Saludos también para Iván. Y dice Iván, se sigue escuchando la música. Ah, sí, es que la dejé un ratito, Iván. La dejé un ratito de la música, pero ya la quitamos. Shalom también. Irma Maldonado. Mi esposita también está por aquí. Nuestra hermana Leida. Nuestra hermana Luzma. Shalom. Bendiciones. Bueno, no sé si alguien más está por ahí. Pues shalom a todos. Bendiciones a todos los que están unidos a esta transmisión en este día. Y bueno, pues quiero agradecer al Eterno porque nos ha concedido pues ya completar prácticamente una semana de lo que es el mes de Elul. Una semana, por así decir, la primera semana de este mes en donde hemos estado transmitiendo muy temprano, pasaditas las 5 de la mañana. Hemos estado transmitiendo cada día las plegarias del mes de Elul, estas plegarias de arrepentimiento, estas plegarias implorando el perdón del Eterno, implorando su favor. Y bueno, agradezco al Eterno que nos ha concedido pues los medios, las fuerzas, la disposición, absolutamente todo para llevar a cabo estas plegarias. Y también agradecer al Eterno por el grupo fiel que ha estado ahí unidos, que se han estado, ¿cómo se dice? Desmañanando, no sé, pero bueno, madrugando juntamente con su servidor. Bendiciones para cada uno. Bueno, han sido mujeres en su mayoría, cada uno de los días. Le comentaba a mi esposa hace rato que hubo un día donde sí, me dio gusto que hubo 2 varones, ¿verdad? Ese día, pero la gran mayoría de estos días, de esta semana, han sido mujeres las que se han estado uniendo muy temprano con su servidor. Y bueno, que el Padre Eterno les bendiga muchísimo, rica y abundantemente, y les recompense por este esfuerzo que hacen para buscar el rostro del Eterno, pues muy de mañana. Muy bien, vamos a empezar, mis hermanos, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Como se anunció, y como lo puede ver usted aquí en pantalla, tenemos la imagen con el título de nuestro tema, El ejército de Abadón, y como subtítulo, el primer ay. El primer ay, porque son 3 ayes. ¿Sí? Nos dice, Idgalud nos habla de 3 ayes que son por las 3 últimas trompetas. Entonces, del que vamos a hablar hoy es el primer ay. Así que, pues, ya estamos listos. Pues vamos a ir comenzando con nuestro tema y pues vamos a poner, tenemos por aquí preparada una presentación que vamos a estar compartiendo con ustedes sobre este tema. Así que bueno, vamos a cambiar por aquí nuestra imagen para irnos directamente a la presentación. Bueno, ahí la tenemos. El ejército de Abadón.
De esto es de lo que vamos a estar platicando en este día, mis amados hermanos, hermanas. Y lo primero, pues vamos a ir con el texto, primeramente. Lo que nos dice el texto de Idgalut, capítulo 9, versos 1 al 11. Y el quinto malaj tocó su shofar, y vi un malaj semejante a una luz de estrella descendiendo a la tierra. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y del pozo subió una gran humareda como de un horno de fuego. Y se oscureció el sol. Y se contaminó el aire por el humo del pozo. Y salían del humo langostas a la tierra, y les fue dado poder como tienen los escorpiones terrestres, y fueron programadas para no hacer daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el código de Dios en las frentes. Y la programación tenía esta característica: no matarlos, sino solamente atormentarlos durante 5 meses, consistiendo el tormento en un fuerte dolor semejante a la herida de un escorpión en un dedo del hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán permiso para que les autoricen ser muertos, pero de ningún modo se les concederá. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas tenían algo semejante a coronas de oro, y sus rostros como rostros humanos. Y tenían abundancia de cabello como de mujeres, y sus dientes como de leones. Y estaban protegidos por unas corazas de un metal como de hierro, y el estruendo de sus alas como estruendo de muchos caballos corriendo a la batalla. Y tienen colas semejantes a escorpiones y aguijones, y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellas tienen por dirigente máximo al malaj del abismo, cuyo nombre es Abadón, y traducido al griego, Apolión. Bueno, ahí tenemos nuestra lectura, nuestro texto, Idgalut, capítulo 9, versos 1 al 11. Muy bien, bueno, los tres ayes que resultan a causa del toque de las 3 últimas trompetas del Apocalipsis, son ocasionados por la ofensiva de 3 poderosos ejércitos que arrasan, por así decirlo, con un sector específico de los habitantes de nuestro planeta. Uno de los ejércitos sube del abismo, el segundo surge de la tierra misma, y el tercero descenderá del cielo. La obra destructiva de estos ejércitos sienta las bases para la manifestación de nuestro justo Mashiach y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Entre los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Revelación, nosotros podemos apreciar la aparición de estos 3 ejércitos que les comento. Este ejército que se levanta del abismo, después viene otro que se levanta de la tierra y después viene otro que desciende del cielo. Entonces esto usted lo puede ver, repito, entre los capítulos 9 al 11 del libro de Idgalut. Hoy nos vamos a enfocar en el primero de estos ejércitos y en aquel que lo dirige.
que recibe el nombre de Abadón y en griego Apolión. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, vamos a concentrarnos en esto. Ya más adelante, en estudios posteriores, vamos a tratar de hablar también de los otros dos ejércitos, el que se levanta de la tierra y el que desciende del cielo. Pero lo importante acá es que estos tres ejércitos actúan obviamente bajo la voluntad del Eterno, y estos tres ejércitos actúan bajo un propósito muy bien definido, que es sentar las bases firmes para la aparición del Mashiach, para el regreso de Yeshua. Así que, bueno, vámonos con nuestro texto de hoy, Apocalipsis 9, versos 1 al 11, y tenemos entonces que aparece ahí esta palabra Abadón. Bueno, Abadón es una palabra hebrea, es un término hebreo que se usa en dos maneras en las Sagradas Escrituras. La primera de ellas, el uso que se le da a la palabra Abadón, principalmente en el Tanaj, lo que es conocido como Antiguo Testamento. El uso que se le da es para definir un lugar. Y literalmente la palabra Abadón significa pozo sin fondo. Así, tal cual, ¿no? Pozo sin fondo. Al español, usualmente se traduce como abismo. Entonces, el Abadón o abismo es un lugar, así se le define en las Escrituras, un lugar que funciona como una prisión. Es un lugar que fue diseñado para encerrar allí a los seres celestiales más malvados que existen. Eso es el Abadón o abismo. En la literatura judía se habla de este lugar y se dice que está pues en las profundidades. Se habla de otro lugar, por supuesto, en las Escrituras conocido como el Seol, que el Seol es el lugar de los muertos. ¿Sí? Las personas que mueren descienden al Seol, dicen las Sagradas Escrituras. Pero el Abadón es un lugar aparte. O sea, no es el Seol ni forma parte del Seol. Es un lugar que está separado, que está muy aparte. Y el Abadón, como el significado de la misma palabra lo dice, pozo sin fondo, es un abismo, es un lugar que explican algunos comentaristas que prácticamente el Abadón es un lugar que se encuentra como en otra dimensión, para que se entienda. Hoy nosotros estamos muy familiarizados con este tema de las dimensiones, de los portales, todo esto porque pues nos han bombardeado, ¿no? Con películas, con series que hablan acerca de estos temas. Entonces, a manera de tener una idea un poquito más clara, el Abadón es un lugar que se encuentra en otra dimensión. O sea, no es como que, bueno, si, por ejemplo, si me meto al mar y me meto a las profundidades, voy a encontrar el Abadón. No, o sea, es pozo sin fondo, o sea, no vas a llegar al fondo. Saben que de hecho hay lugares en los océanos en donde pues la ciencia no ha podido llegar. O sea, hay lugares en los océanos que son tan profundos
y donde la oscuridad es tan densa que es imposible seguir avanzando hacia las profundidades. Bueno, hay lugares, aún digamos que no son océanos, hay lugares en tierra, pero lugares de agua, en donde igual se dice que no se ha logrado llegar al fondo. Aquí, bueno, nosotros estamos acá, Reynosa, Tamaulipas, en México, y aquí no muy lejos de nosotros hay un lugar llamado Aldama, Tamaulipas, un lugar al que le tengo muchísimo cariño. Y allí en Aldama, Tamaulipas, hay ¿cómo le llaman a estas fosas que se me fue el nombre? A ver, ahorita me acuerdo. Estos lugares que son a donde van las personas y son, en algunas partes no te dejan meterte, ¿no? Como que los cuidan mucho. Pero bueno, ahí en Aldama hay un lugar así, en donde hace algunos años lo visitó el buzo más famoso del mundo, el buzo cenotes, esa es la palabra, cenotes. Gracias, hermana Marivaca. Entonces hay un cenote ahí en Aldama en donde pues no se ha llegado al fondo de ese cenote. Incluso dicen que por abajo ese cenote se comunica con otros ríos de por ahí del lugar y que va a dar quién sabe hasta dónde. Entonces, el punto acá es que las profundidades, en este caso de algunos cenotes, de algunas fosas de agua, las profundidades de los océanos son tan grandes que bueno, no las conocemos, el hombre no ha podido llegar. Cuanto menos pues a un lugar como el Abadón, en donde se nos enseña, pues definitivamente se encuentra en una dimensión que no es la nuestra. Bueno, el Abadón entonces ya dijimos es un lugar que funciona como una prisión. Una prisión donde están encerrados, o que se diseñó, que se creó, obviamente por el creador del universo, para encerrar ahí a los seres celestiales más malvados que existen. Tenemos dos textos que aquí están en pantalla. Uno es Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. El otro es Judas, capítulo 1, verso 6. Estos dos textos de las Escrituras nos hacen alusión a esto que acabamos de decir. Segunda de Pedro 2:4 dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Judas 1:6 dice, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Muy bien, entonces ahí tenemos estos dos textos que nos dicen con claridad o que nos hablan acerca de la existencia de este lugar conocido en hebreo como Abadón, el abismo, y que nos aseguran que ahí están prisioneros ángeles, seres celestiales que cometieron un pecado terrible y que debido a ese pecado terrible fueron encerrados ahí, en el abismo. Muy bien, hablemos un poquito del pecado que cometieron aquellos ángeles.
Pues hablemos un poquito de por qué están ahí en el abismo. El pecado que cometieron aquellos ángeles fue corromper el ADN humano. Entonces, subrayen esto, ¿no? Vean esto. La razón por la que esos ángeles fueron encerrados en el abismo, la razón por la cual son considerados los seres más malvados que existen. Entonces, para que se entienda mejor, más malvados que el Satán mismo. Entonces, la razón para ser considerados así fue que corrompieron el ADN humano. Y aquí yo le invito a usted a que piense, a que considere algo de lo que se habla mucho en nuestros días. Algo que es precisamente este tema. La corrupción del ADN humano es un tema muy de nuestros días. Se dice mucho acerca de en este caso, personas, no ángeles, sino personas que pues han tratado, o yo no sé si ya lo lograron, corromper el ADN humano. ¿A través de qué? Bueno, no lo voy a decir, pero usted ya se lo imagina, ¿verdad? A través de qué es que el sistema de este mundo ha estado corrompiendo, alterando el ADN humano. En el caso de aquellos ángeles, ellos corrompieron el ADN a través de relaciones sexuales. De hecho, en los dos textos, en 2 de Pedro y en Judas, ya cuando lo leemos completo, ¿no? Cada capítulo, vamos a encontrarnos nosotros que en ambos textos se toca el tema de Sodoma y Gomorra en conexión con el pecado de los ángeles. Es decir, se hace mención de estos ángeles, se hace mención de este pecado gravísimo que cometieron y enseguida se cita el caso de Sodoma y Gomorra. O sea, lo hila, lo conecta con el pecado de los ángeles. Y bueno, en las Escrituras nosotros podemos apreciar que el resultado del ADN corrompido, según nos revela la bendita Torá, allá en el libro de Génesis, que es Bereshit, el resultado fue maldad. Pero maldad en su más máxima expresión. No la maldad que Adán descubrió en él cuando comió del fruto del árbol prohibido, no. Sino una maldad en su máxima expresión. De tal modo que la tierra tuvo que ser purificada con el gran diluvio. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, también aquella región donde estaban estas dos ciudades, junto con otras más, aquella región tuvo que ser purificada a través de fuego. Porque las personas de esa región, de Sodoma y Gomorra, habían alcanzado un nivel de maldad para el cual ya no había esperanza. Lo único era juicio. Y así había pasado con la generación de los antediluvianos. Nuestro Santo Maestro, Su Majestad Yeshua HaMashiach, anunció que los días previos a su regreso, atención con esto, serían como los días de Noé. Hemos hablado de esto en otras ocasiones y muchos maestros de las Escrituras y muchos predicadores han hablado acerca de esto y han tratado pues de explicar en qué sentido es que los últimos días o los tiempos finales van a ser como los días de Noé. Y yo he pensado mucho en esto y he encontrado, sí, obviamente el tema de la violencia, el tema de, digamos, la displicencia, el tema de muchas otras cosas, comparando
a aquella generación de los días de Noé con esta generación de hoy. Pero hay un punto que es clave, y el punto clave es precisamente lo que originó todo, que fue la corrupción, el haber corrompido el ADN humano. Recordemos que el hombre es la corona de la creación. Recordemos que Bereshit nos dice, cuando nos habla de la creación, cada día de la creación el Eterno observaba su obra y el Eterno llegaba a la conclusión de que lo que había creado era bueno. Pero cuando llegó al punto de la creación del hombre, la Torá nos dice que el Eterno vio que lo que había creado era bueno en gran manera, traduce una versión. Es decir, que el hombre es la máxima creación del Eterno. El hombre es la creación más valiosa del Todopoderoso. Es, y sobre todo aquellos que guardan su pacto. Como el mismo Eterno lo dijo, su especial tesoro. Entonces, hermano, imagínate, cuando tocan su especial tesoro, cuando dañan su máxima creación, la corona de la creación. Entonces, corromper esto al Eterno realmente, pues, lo pone mal. El Eterno envía juicio. El Eterno se llena de ira cuando corrompen su máxima creación. Entonces, esto es importante, que si estamos hablando de este nivel de corrupción en los días de Noé, es muy probable que en nuestros días, según lo estableció, según lo dijo el Mashiach, pues se vaya a repetir también esto de la corrupción del ADN humano. Desde hace muchos años escuchamos en ámbitos científicos hablar de temas como la clonación. Y mire que esto de la clonación pues ya es una realidad científica. Entonces acá estamos hablando de la corrupción del ADN. Pero en estos días, en estos últimos años de pandemia que nos ha tocado vivir, se ha hablado mucho también de un ataque directo al ADN humano, de un ataque directo a otra área que es valiosísima, que es el libre albedrío. Se ha hablado mucho de que hay un intento por el sistema de este mundo de lastimar, de herir la capacidad de las personas para tomar decisiones. Y con esto lograr sus propósitos. Entonces, todas estas cosas son un ataque directo contra el creador del universo, contra su diseño original. Y esto obviamente pues va a traer, como pasó en los días de Noé, como pasó con Sodoma y Gomorra, obviamente también en nuestros días habrá un juicio bastante terrible. Bueno, Abadón, esta palabra Abadón, se usa también para referirse, como ya leímos ahí en Apocalipsis capítulo 9, se usa para referirse al líder del ejército que sube del abismo. Entonces, aquí ya el término Abadón no solamente se aplica al lugar donde están prisioneros estos ángeles malvados, sino ya la palabra o el término Abadón se usa para referirse a este personaje, que es el que encabeza, el que dirige a este ejército que sube del abismo.
Ahora, respecto a la identidad de este personaje, algunos comentaristas han dicho que puede ser el anti-Mashiach. Otros opinan que es el Satán. Hay quienes piensan que es el ángel de la muerte. Y otros que es otra entidad superior que aparece hasta ese tiempo específico de la historia. ¿Usted qué cree, mi hermano? ¿Usted qué opina acerca de estas opciones que ofrecen los sabios, ¿no? Los estudiosos de las Sagradas Escrituras sobre la identidad de este personaje? ¿Quién será el Abadón? Quienes opinan que puede ser el anti-Mashiach, pues lo piensan así porque las escrituras nos dicen que la bestia, que el anti-Mashiach es conocido también como la bestia, se habla de que la bestia sube del abismo. Entonces, por esa razón, es que algunos opinan, creen que este Abadón puede ser el anti-Mashiach. Sin embargo, también hay sus contradicciones, puesto que el anti-Mashiach no se va a manifestar como un ángel, como un ser celestial, sino como un ser humano. Entonces ahí habría esa dificultad. Otros opinan que es el Satán. Esto porque, si se fijaron al principio del texto, se dice que un ángel desciende del cielo y ese ángel era como una estrella, y que es el que va y abre las puertas del abismo, se le dan las llaves del abismo. Y entonces, por el asunto de esta estrella que cae, es que algunos opinan que es el Satán, al que se le entregan las llaves y va y abre. Sin embargo, bueno, también hay algunas contradicciones, hay algunas cosas que nos llevarían a pensar que no puede ser el Satán. Bueno, también por aquella ocasión en que Mashiach dijo que él veía al Satán caer, ¿verdad? Como un rayo, dijo, desde el cielo. Pero, como repito, hay contradicciones, hay cosas que tienen que ver mucho con tecnicismos en el idioma griego que nos llevan a la conclusión de que cuando Mashiach dijo eso, el Satán, esa expresión del Mashiach no tiene pues nada que ver con lo que nos habla Apocalipsis 9, sino son dos casos muy distintos. Entonces, pues de alguna manera, que sea el Satán como que también queda descartado. Bueno, otro argumento para pensar que es el Satán es que el significado también de la palabra Abadón también es tomado o traducido como destructor. La palabra Apolión, que es su equivalente en el griego, significa también lo mismo, destructor, o el que destruye. Y como usted sabe que del Satán se dice precisamente eso, de que la tarea del Satán, entre otras cosas, pues es destruir. Entonces por eso se le conecta con este personaje. Se dice entonces también que puede ser el ángel de la muerte, porque el ángel de la muerte también en algunas partes se le atribuye este nombre de destructor.
¿verdad? El que destruye la vida, o el que quita la vida. Recordemos que el único que quita la vida es aquel que da la vida. Entonces es el Eterno quien tiene el control de todo. Los ángeles son siervos del Eterno. Y todos, ángeles buenos y ángeles malos, todos le sirven al Eterno. Son siervos del Eterno. Entonces, bueno, el ángel de la muerte sí es llamado destructor en algunos textos, pero esto no, pues tampoco da como la certeza de que sea este personaje que aparece aquí en el libro de Revelación. Ahora, el ángel que baja volando, el ángel que baja volando desde las alturas y que abre o que lleva las llaves del abismo, ese ángel no es el Abadón. O sea, el Abadón se entiende que está ahí encerrado. Sube, él dirige a los que salen del abismo, pero no es el mismo ángel que va y abre, ¿sí? Para que se entienda. Este ángel que desciende, incluso hay comentaristas que afirman que el ángel que va y abre el abismo, algunos comentaristas creen firmemente que es el mismo ángel que aprisiona al dragón, que aprisiona al Satán. Y que entonces la parte de Revelación que habla de la atadura del Satán, cuando el Satán es atado y es prisionero en el abismo, algunos comentaristas afirman que ese evento y de Revelación 9 es parte del mismo, o sea, es el mismo evento. Es decir, que este ángel toma prisionero al Satán, lo lleva al abismo y lo deja ahí prisionero, lo deja atado por 1000 años, dice la Escritura, y a la misma vez libera a los que están ahí encerrados. Entonces hay comentaristas que afirman esto. Es decir, que para el tiempo que ocurra el ataque de este ejército que sube del abismo, el Satán pues ya estaría encerrado. Entonces recuerde usted que el libro de Revelación, Apocalipsis, no está escrito en orden cronológico, ¿verdad? O sea, es bien importante, siempre recalcamos esto. No está escrito en orden cronológico. Está escrito a manera de visiones. Las visiones que Yohanan iba teniendo y él tomó nota de estas visiones, pero no están ordenadas cronológicamente. Tratar de ordenar los eventos del Apocalipsis de manera cronológica es todo un desafío, mis hermanos, es todo un reto que yo dudo que alguien haya logrado exitosamente. Pero bueno, yo les comparto aquí lo que opinan o lo que dicen algunos comentaristas y afirman esto. Entonces, lo que sí creo yo que queda muy claro es que el ángel que va y abre el abismo definitivamente no es el Satán, ni es ningún ángel de oscuridad. Es más bien un ángel de una alta jerarquía celestial y que se encarga de esta tarea. Y respecto a la identidad del Abadón, pues de hecho algunos también creen que es un ángel que estuvo ahí o que ha estado ahí como, ¿qué sería la palabra? Como el carcelero, ¿sí? Como el carcelero, como el que ha estado a cargo del abismo por pues miles de años. Esto es. Pero bueno, lo cierto es que no tenemos una claridad en las Escrituras. Recuerde usted que cuando hablamos de profecía,
hablar del Apocalipsis, estamos hablando del nivel Sot. El nivel Sot, el nivel de lo misterioso, el nivel de lo secreto. Entonces, en todas estas cosas, pues no hay como que mucha claridad. A veces encontramos otros textos en las Escrituras que nos ayudan a tener luz y poder esclarecer algún tema profético, pero no siempre es así. Entonces, en el caso de la identidad del Abadón, pues se queda en el tema del misterio. Entonces, usted puede tener su propia opinión, usted puede estudiar las referencias, los textos y pues llegar usted a alguna conclusión. Lo cierto es que pues no habrá mucha seguridad en esa opinión. Bueno, es necesario considerar esto, es necesario hablar, ¿no?, acerca de la identidad, aunque a final de cuentas, pues la realidad es que no es tan trascendente la identidad. O sea, ¿quién es el Abadón? Pues no es tan trascendente o no es tan importante como lo que hace, ¿verdad? Y eso sí sabemos qué es lo que hace. Bueno, ahora, en cuanto a la identidad de las langostas, como se les identifica, ¿verdad?, en este capítulo 9 de Apocalipsis, en cuanto a la identidad de las langostas, ya se dijo, son seres celestiales, o sea, son ángeles. Pero se les describe así, como langostas. Y se usa esta palabra, pues seguramente en relación a la plaga de langostas, que normalmente las plagas de langostas pues suelen ser muy destructivas. Entonces de ahí que se utilice la figura de las langostas. Ahora, se dice, hablando de la apariencia, ¿no?, como los vio Yohanan, se dice que estas langostas eran como caballos preparados para la batalla. Bueno, esto nos habla de que van a llevar a cabo su misión, su tarea, ¿verdad? La van a llevar a cabo de una manera ordenada, disciplinada, como lo hace un ejército, ¿sí? Se nos dice que sobre sus cabezas hay como coronas de oro. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Esto nos habla de autoridad. Esto nos habla de realeza. Esto nos habla de dominio. ¿Sí? Estos seres son poderosos. Son dominantes. Han recibido una autoridad de parte del cielo. Y van a tener un dominio, aunque corto, pero un dominio muy fuerte. También nos dice Revelación 9, en su apariencia de las langostas, que sus rostros son rostros humanos. Esto, de alguna manera, nos confirma que son ángeles, no demonios. Si usted sabe la diferencia entre ángeles y demonios, pues entonces entiende por qué hacemos aquí esta aclaración, ¿verdad? Porque no es lo mismo un ángel que un demonio. Esto lo hemos explicado ya en otras ocasiones, en otros temas, pero rapidito le comento. Los ángeles son seres celestiales, poderosos, con la capacidad, aunque son espíritus, porque los ángeles son espíritus, tienen la capacidad, tienen el poder para adoptar formas. Pueden adoptar formas que ellos quieran, formas físicas, formas materiales. Un ángel puede adoptar una forma humana u otra forma.
Los demonios, en cambio, no pueden hacer eso. Los demonios son el resultado de la unión, terrible, la unión sexual terrible entre ángeles y humanos. De ahí surgieron los demonios. Los demonios, entonces, que nacieron de esa unión y que tuvieron un cuerpo, al morir esos cuerpos, se liberaron esos espíritus que se conocen como demonios, pero que no pueden tener un cuerpo a menos que lo posean. Pero los demonios no tienen un cuerpo por ellos mismos, no pueden adoptar formas humanas, ellos no tienen esa capacidad. Los ángeles sí. Entonces, por eso, cuando se habla aquí de que estas langostas tienen rostros humanos, esto nos está señalando que son ángeles y que no son demonios, porque luego hay muchos que dicen, las langostas son demonios que van a venir a la tierra y que no pueden ser demonios. Ángeles sí. Bueno, se nos dice también que tienen muchos cabellos de mujer. Esto de los cabellos de mujer nos habla de que están sujetos a autoridad superior. Están sujetos a autoridad. ¿De dónde tomamos esto? Recuerde usted que toda la simbología del libro de Apocalipsis es simbología judía. Esto no hay que perderlo de vista. El gran error que se ha cometido durante siglos al tratar de descifrar o de entender el libro de Apocalipsis, el gran error que se ha cometido ha sido el interpretarlo o entenderlo desde una perspectiva romana o griega. Y no solo el Apocalipsis, toda la Biblia. Al tratar de entender las escrituras desde una perspectiva griega o romana, se pierde la esencia de la verdad de las escrituras. Entonces, esto de cabellos de mujer, ¿por qué decimos que nos habla de que están sujetos a la autoridad superior? Bueno, porque recordemos que la mujer hebrea en su vestimenta usa una cobertura, usa un velo. Y en las escrituras dice que el velo de la mujer es su cabello. Entonces de ahí que el que tengan cabellos como de mujer es una forma poética, una forma simbólica de decir que estos seres están actuando bajo autoridad, están actuando bajo la cobertura de un ser superior. Y ese ser superior inmediato pues es el Abadón, pero el Abadón mismo está sujeto al Eterno, como el Satán está sujeto al Eterno. Entonces, esto es un punto bien importante, hermanos, porque no debemos de caer en el error de pensar que Satán, que los demonios, o en este caso el Abadón y este ejército del abismo actúan por su cuenta. No. Absolutamente no. Ningún ángel, sea ángel de luz o sea ángel de oscuridad, ningún demonio, ninguna potestad, ningún ser superior del cielo actúa por su cuenta. Nadie. Bueno, mire, para que se entienda todavía mucho mejor, de una manera mucho más clara, ni siquiera el Mashiach Yeshua actúa por su cuenta. El mismo Mashiach dijo que él nada hacía por cuenta propia, sino que todo lo que él hacía y todo lo que él decía era solamente la voluntad del Padre Eterno, la voluntad del Creador del universo. Entonces, nadie actúa por su propia cuenta. Así como todos estamos sujetos a la autoridad del Eterno, estos seres también lo están. Y esos cabellos como de mujer es lo que nos revelan.
También nos dice ahí la escritura que muestran dientes como leones. Bueno, para que no haya confusión, porque de repente, mira, tienen cabellos como mujer, qué agradable se ven. No, dice que enseñan unos dientes como leones. Y esto nos habla de su capacidad destructora. Esto nos habla de su ferocidad. Esto nos habla de su antagonismo hacia los humanos. O sea, son seres que aborrecen a los humanos. Yo no sé si alguna vez a usted le hayan enseñado los colmillos a algún animal, ¿verdad? Algún perro. Entonces, cuando un perro, por ejemplo, se enoja y no quiere que te acerques, te enseña los colmillos. Entonces, si un perro te enseña los colmillos, ¿qué es lo que te está diciendo? Pues te está diciendo no te acerques, o te está diciendo te voy a atacar, te está diciendo mira, con estos colmillos te los voy a encajar. Y además, cuando un perro te enseña los colmillos, ve su mirada. O sea, no es solamente los colmillos, los ojos. Los ojos que pone un perro así furioso, enojado. Bueno, estos seres, estas langostas de las que nos habla Revelación, dice que tienen dientes como leones. Entonces, eso nos habla de una apariencia así, llena de furia, como que llena de odio. Porque ellos quisieran destruir. Ellos quisieran acabar con la raza humana, pero no se les permite. De hecho, nos dice ahí el libro de Revelación que la tarea de ellos no es destruir. Son un ejército destructor. Mire, si se les permitiera, ellos arrasarían el planeta entero en cuestión de segundos, yo creo. Pero no se les permite. Su tarea es atormentar. Así lo dice Revelación. La tarea de este ejército es atormentar. Y acerca de este tormento que ellos infringen, este es un tormento de tal magnitud que dice Apocalipsis, la gente va a preferir morir, pero va a haber un problema. Dice que la muerte les será negada. O sea, la gente va a estar sufriendo tal dolor, tal tormento, que van a pedir a gritos la muerte, pero dice una versión, la muerte huirá de ellos. Entonces nadie se va a morir en ese tiempo que dure ese tormento. Nadie se va a morir. Todas las personas que sean atormentados por estos seres tendrán que completar su, vamos a decir así, su sentencia, no su castigo. Y el tiempo del tormento va a ser, dice Apocalipsis, por 5 meses. Y mire, yo soy un amante de investigar siempre este tema de los tiempos, ¿no? De los números. Y bueno, el número 5, sí he estudiado sobre el número 5. El número 5 es un número que dentro de la gematría, dentro del significado de los números en la cultura hebrea, pues es importantísimo. El número 5, o sea, hay muchas referencias al número 5 en las Sagradas Escrituras muy importantes. Pero acá el 5 unido con el tiempo, pues en este caso 5 meses. Mire, estuve indagando, estuve investigando, tratando de encontrar algo, descubrir algo, discernir, porque me estuvo taladrando
mi mente la pregunta, ¿por qué 5 meses? O sea, porque en las Escrituras nada es casualidad, ¿verdad? O sea, todo tiene una razón de ser. Y yo quería entender, ¿por qué 5 meses? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 10? No, 5 meses es lo que va a durar este tiempo, este tormento. Y bueno, aunque me di a la tarea de investigar, de buscar, de leer y todo, pues la verdad es que no encontré nada sustentable. Creo que aquí pues va a haber que rogar al Eterno para que nos muestre por qué 5 meses. Va a haber que extender más la plegaria y ver si el Eterno nos quiere dar claridad respecto a esto. Porque sí, tengo la duda, yo creo que usted también, ¿no? ¿Por qué 5 meses? Bueno, finalmente no es algo que cambie en nada las cosas, sobre todo nuestra situación respecto al Eterno, o nuestra relación con el Padre, no afecta este asunto, pero pues la inquietud está ahí, ¿verdad? ¿Por qué 5 meses? Pero tuve que concluir, así como lo escribí aquí, que esto de los 5 meses es un misterio y se queda en un misterio. Un recurso al que siempre, en lo personal, siempre acudo, pues es el recurso que debe ser número 1 para interpretar las Escrituras, que es escritura interpreta escritura, es decir, ir a otros textos de las Escrituras que nos hablen de lo mismo y que probablemente nos den luz. Entonces, pues yo fui a las Sagradas Escrituras para buscar a otros textos que me hablaran de algún periodo de 5 meses y ver si podía encontrar una conexión y podía darme luz acerca de esto. Pero solamente hay un texto, solamente hay uno en todas las Escrituras, aparte de este. Bueno, aquí se menciona 2 veces, obviamente en el mismo capítulo 9 se menciona 2 veces el tema de los 5 meses. Pero en todas las Sagradas Escrituras solamente aparece en otra ocasión, en otro libro, este concepto de 5 meses. Pero en lugar de ayudarme a aclarar o a establecer una conexión, pues solamente me llevó a otra pregunta también, a otra duda, porque el texto donde se habla de 5 meses, aparte de capítulo 9 de Apocalipsis, es cuando nos dice la buena noticia según Lucas, nos dice que, hablando del nacimiento de Yohanan, el inmersor, nos dice que Zacarías está ministrando en el templo y ahí le aparece el ángel Gabriel. El ángel le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante del Eterno, y le trae el anuncio sobre el nacimiento de su hijo. Y entonces, como Zacarías dudó, Gabriel le dijo: por cuanto dudaste, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Y entonces el ángel se va, Zacarías sale. Dice Lucas, la gente ya está preocupada afuera porque dicen: ya se tardó Zacarías en salir. Entonces él sale y no puede hablar. Y entonces les hace señas a los otros sacerdotes, me imagino, ¿no?, que están ahí, levitas. Y ellos entienden que tuvo visión, que algo pasó ahí dentro. Pero él no puede hablar. Y entonces, imagínense, ¿no? Estaban en pleno periodo de silencio.
donde el Eterno no le había hablado a su pueblo por mucho tiempo. No se había levantado profetas, no había visiones, no había nada. Entonces de pronto el que pasara esto era como un rayo de luz, de esperanza. ¿Y qué pasó, Zacarías? Y pues Zacarías no podía hablar. Bueno, entonces Zacarías termina su tiempo de ministerio, dice la Escritura. Y ya después que terminó su ministerio en el templo, va a su casa. Y entonces su mujer, Elizabeth, queda embarazada. Y ahí viene esto. Nos dice ahí la buena noticia según Lucas, que cuando Elizabeth quedó embarazada, ella se recluyó en su casa por 5 meses. Y si no hubiera sido por esto de los 5 meses de Apocalipsis, créame que yo nunca hubiera puesto mis ojos en esa parte del texto. Y nunca me hubiera hecho la pregunta que hoy me hice: ¿por qué Elizabeth se encerró 5 meses? ¿Por qué? O sea, tiene que haber habido una razón. Pero Lucas no nos dice la razón. Es un misterio. Y entonces, bueno, hoy tengo mi cabeza así bien volada con el tema de los 5 meses de Apocalipsis y con el tema de los 5 meses de Elizabeth. Sobre todo porque estamos hablando de profecía. Y en el caso de Elizabeth y el nacimiento de Johanán, estamos hablando de profecía. En un contexto muy importante. Entonces, no sé, yo estoy seguro que hay una conexión, tiene que haber una conexión entre lo que dice Lucas y lo que dice Apocalipsis, pero por ahora no la tengo clara, no la he encontrado. Y si ustedes la encuentran, si el Padre se las revela a ustedes, por favor, compártala conmigo, porque no quiero quedarme con esa duda. Pero bueno, por ahora lo dejamos así, como un misterio, el misterio de los 5 meses. Mire, hasta suena bonito como título para un tema, ¿no? El misterio de los 5 meses. Cuando tengamos ya claro, así vamos a hacer un estudio y le vamos a titular así. Bueno, en conclusión, vamos a concluir esto, hermanos. En conclusión, este ataque de este ejército que sube del abismo, recuerde, es el primero de 3 ejércitos. Después vendrá otro que surge de la tierra y otro que desciende del cielo mismo. Entonces, este ataque va dirigido a un grupo específico de personas. ¿Quiénes son? Nos dice Idgalut capítulo 9. Son aquellos que no tienen el sello de Elohim. Entonces, para entender esto del sello de Elohim, regrésese usted al capítulo 7, ¿verdad? De Idgalut. Ahí se habla de que se lleva a cabo un sellado especial, 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel. Pero luego también en el mismo capítulo se habla de una gran multitud vestida de ropas blancas. Bueno, no es el tema ahorita, pero es necesario, para entender el tema del sello de Elohim, es necesario ir al capítulo 7. Usted puede buscar por acá entre los videos que tenemos en nuestra página de Facebook, y por ahí hay un video donde compartimos la enseñanza precisamente acerca del sello de Dios, el sello de Elohim. Si usted quiere aprender de esto, bueno, puede ir a ese estudio. Y lo cierto es que aquí nos dice que quienes tenemos el sello del Eterno, pues estamos protegidos de este ataque. Es decir, no tiene que ver con nosotros en cierta manera. O como lo planteamos aquí, al ser sellados, al tener el sello del Eterno, esto nos deja a nosotros al margen de este ataque, de este ejército. Pero no nos deja al margen de advertirle al mundo lo que se viene.
Debemos nosotros usar nuestro conocimiento de estos temas para mostrar empatía con aquellos que sabemos que van a sufrir, que van a padecer a causa de estas cosas si no se arrepienten. Así que, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pues proclamar el mensaje, predicar con más fuerza. Mire, estudiar estos temas, el entender estos temas, el saber que viene algo terrible sobre los moradores del mundo, a lo que nos debe de mover, a lo que nos debe de inspirar, es esforzarnos más para compartir la buena noticia, para compartirles la palabra del Eterno, para decirles que si no se arrepienten, pues esto es lo que viene, esto es lo que va a pasar. Hay mucha gente que piensa que la proclamación del Evangelio, de la buena noticia, no debe de ser con temas así como que de meterles miedo a la gente, que la gente se tiene que convertir por amor. Sí, está bien, pero tienes que advertirles. Aquellos que de plano son muy duros de cabeza, que no quieren escuchar, que no quieren obedecer el llamado del Eterno al arrepentimiento, hay que advertirles de lo que va a pasar si no se arrepienten. Y parte de esto es precisamente el mensaje del libro del Apocalipsis, la advertencia de lo que se viene, la advertencia de lo que va a pasar a todos aquellos que no se arrepientan. Proclamemos, pues, el mensaje fiel que nos da vida, que nos da seguridad y que nos da esperanza. Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Shabbat Shalom, que el Padre Eterno nos ayude en todo, porque si bien es cierto, este ataque de este ejército nos deja al margen, es decir, estamos protegidos. Lo cierto es que habrá otros ataques y que ya los estamos viendo en el mundo, ataques que vienen directamente del dragón, el ataque que vendrá directamente del antimashiach, que ese sí va a alcanzar a muchos de nosotros, al punto de que la Escritura dice que los santos serán vencidos por la bestia. Entonces, bueno, es cierto que esta parte de la revelación no nos golpea, no nos toca a nosotros, pero hay otras partes que sí, para lo cual pues tenemos que estar preparados. Así que pues Shabbat Shalom.